Muy bien. ¿Cuántos estamos en esta tarde con un corazón agradecido? ¿Verdad? Realmente, queridos hermanos, un corazón agradecido es algo delicioso, es música ante los oídos de Dios y de los demás. Una actitud de agradecimiento siempre es hermosa, dulce a canción y afinada a los preciosos oídos que la escuchan. ¿Sabían ustedes que una persona agradecida es una persona más feliz que una persona que no agradece? ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos una cosa por la cual agradecer a Dios? Y yo pienso que tenemos más de una cosa, ¿verdad? Personalmente, yo quiero agradecerle a Dios antes de tener nuestra oración de agradecimiento, primeramente porque el Señor nos cuidó los 15 días que estuvimos en Israel, ¿verdad? No fue, es un viaje largo, fue muy lindo poder estar allá, ya podremos contarles, tomamos muchas fotografías. El grupo que fuimos fue un grupo de cerca de 50 pastores más sus esposas. Fue algo lindísimo poder conocer, era mi primera vez. Y hermanos, el viajar de aquí hasta allá, pues es un viaje que uno dice, y yo personalmente, ¿y si se cae el avión? ¿Verdad? Yo decía, cuando le digo a la hermana Flor, 13 horas en un avión, y yo pensaba, y no se le va a acabar la gasolina en el avión y no puede parar en ningún lado. Pero Dios es tan grande que yo estoy aquí para decir gracias a Dios que nos cuidó. Y cuando nos subíamos en el camión y el guía que nos llevaba decía, este lugar es un poco peligroso, agarren su bolsa, pónganse en la parte de enfrente, tengan cuidado. O sea, entonces, ¿qué dice usted que está en un lugar diferente? ¿Verdad? Se pone preocupado. Pero gracias a Dios fuimos y regresamos con bien. El Señor nos protegió, nos llevó a todo el grupo de pastores, pasamos un buen tiempo, ¿verdad? Muchas experiencias pudimos lograr, conocimos lugares. Alguien me preguntaba si estuve en tal lugar. Pudimos ver, hay una iglesia en el lugar, en el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, el primer sábado estuvimos en el mar de Galilea. Entonces es algo tan impresionante. Nunca en mi vida yo hubiera pensado que iba a lograr hacer algo así. Pero mi agradecimiento a Dios es por el cuidado, porque nos llevó y nos trajo. Mucha gente anda haciendo este tour o esta visita de todos lados del mundo. Y un día de esas semanas, una señora de otro grupo se perdió. Y el perderse es como usted ya no sabe el idioma. O sea, digamos, imagínense, el grupo nuestro era grande para manejar. Entonces, digamos que la hermana lleva un grupo y se le pierde a alguien. Y la señora estaba desesperada. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de ayudarla como grupo y le dijimos, se viene. Ella era de Perú, andaba con un grupo de Perú. Y dice que cuando volteó, ya no vio a nadie de su grupo. Y hay mucha gente. Y usted se pierde en un lugar que no conoce, ¿cómo se siente? Entonces ella estaba ahí sentadita, la trajimos a nuestro grupo, le ayudamos, lo bueno que sabía el hotel donde estaba y pudimos ayudarle. Yo le digo a mi esposo, yo ya quería llorar por ella porque yo me imagino yo perdida allá sin saber dónde se le acaba la señal al teléfono y usted no sabe ni dónde está. La gente allá habla otro lenguaje árabe, lenguaje diferente y usted dice, pues no entiendo nada, ¿verdad? Pero Dios, yo agradezco a Dios porque nos llevó y nos trajo con bien. No pasó nada, no nos ocurrió nada. Gracias a Dios nadie se perdió, nada, no nos robaron, no nos quitaron nada, ningún problema. Y ese es uno de los agradecimientos que mi corazón está súper agradecida. Yo esperaba ya en el día 10, ya esperaba, soñaba estar dentro de mi casa, acostada en mi camita, ¿verdad? O sea, en su casa, aunque estaba pasando buen tiempo. Y el siguiente agradecimiento es que esta mañana pudimos acompañar, no estuvimos aquí, ustedes vieron, acompañar a nuestro hijo Brandon a ser presentado a lo que será su trabajo de hoy en adelante como pastor juvenil en la Iglesia Internacional Americana. Y pues mi esposo y yo pudimos formar parte de la oración de consagración para poder consagrar a nuestro hijo en un ministerio que el Señor le ha llamado. Mi corazón está agradecida, hermanos, a Dios, porque cuántos no queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces yo estoy contenta por ella, por ello, ¿verdad? Y por muchas cosas más, por la salud. ¿Cuántas personas hoy
se despertaron y tal vez ya su pie no puede moverse, su ojo no se pudo abrir, o simplemente se despertaron en el hospital y nosotros estamos aquí con vida, ¿verdad que sí? ¿Habrá una persona que quiera agradecer? Dice, yo quiero agradecer, levante su mano y vamos a tener una oración especial. Jensi, nuestra hermana Blanca, hermano, ¿verdad? Hermanos, un corazón agradecido es un corazón feliz, ¿verdad que sí? Les invito para que nos pongamos en pie para orar y tener esta oración de agradecimiento. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos en este momento porque tú eres muy bueno con nosotros. Tus misericordias son para siempre, Señor. Primeramente, tú nos amas, nos cuidas, nos proteges, nos sustentas, Señor. No falta un bocado de pan en nuestra mesa. Tenemos salud, estamos aquí, Señor, vinimos caminando, podemos ver. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque durante la semana, mientras salimos al trabajo, nos cuidas de peligros. Mientras dormimos en la noche, tus ángeles guardan nuestro hogar también. Gracias por nuestros hijos, gracias por los logros de ellos. Gracias, Señor, porque algunos esta semana tendremos descanso de la escuela. Gracias porque tú pones cada cosa en su lugar para nuestras vidas. Y gracias, Señor, aunque sea raro decirlo, pero gracias por las luchas, por las pruebas, por las tentaciones, porque a través de ellas nuestra vida se acerca más a ti. Señor, tú viste manos levantadas aquí en esta tarde, aquí en nuestra iglesia de Little York. Viste, Señor, cómo en el corazón de ellos hay agradecimientos muy especiales. Señor, tómalos y acéptalos y permite que en lugar de quejarnos 10, 20, 30 veces, podamos cambiar esa queja a un agradecimiento. Podamos levantarnos cada mañana y decir, gracias, Señor, porque nos das la vida. Podamos, Señor, siempre ser agradecidos y poder ser unos cristianos, Señor, que reflejen tu amor y que también seamos agradecidos porque tú muriste en la cruz por nosotros. Nos ponemos en tus manos. Bendice esta iglesia en gran manera. Gracias por lo que nos has otorgado hasta hoy. Gracias por el cuidado del peregrinaje de nuestra iglesia de Little York hasta este día. Señor, permite que siempre en nuestros labios haya una palabra de agradecimiento. En el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Feliz sábado, hermanos. La sociedad de esta tarde, de jóvenes de esta tarde, se titula eh, ante el altar con gratitud. ¿Por qué motivos agradecemos a Dios? El primer motivo es casa. Deuteronomio 6, 10 y 12 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, te sacó de servidumbre. No sé tú, pero ¿acaso no te has puesto a rogar a Dios por conseguir un lugar donde vivir? ah, alimento. Y tomó, Juan 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Es Jesús quien nos pone el ejemplo de agradecimiento por los alimentos.
Vamos a tener nuestro juego bíblico y se titula ¿Quién dijo lo siguiente? Yo les voy a dar una frase y ustedes van a decir quién lo dijo. Obviamente es de la Biblia. Lo pueden buscar en la Biblia o si se recuerdan, lo dicen el nombre de quien lo dijo y si ustedes dicen la cita bíblica tendrán 2 puntos. Así que vamos a empezar. Y si perezco, que perezca. Marcelo tiene un punto. Bueno, necesitamos a alguien que nos vaya tomando el apunte, porque aquí Vamos a hacer ahí algo. tenemos. Vamos a hacer 2 grupos, ¿ok? Entonces voy a pedir que ustedes tengan un representante, Evelyn, y acá otro representante. ¿Otro representante de aquí? Allá está Efraín, representante número 1. Ok, pero para que nos fijemos quién levanta la mano primero, ¿ok? Solo va para saber quién levanta la mano primero. ¿Quién dijo lo siguiente? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿Josué? Correcto, hermano. Elías. Grupo número 1, grupo número 2. Ok. Elías. Perdón, hermana, perdón. Sí, levanten la mano así para que podamos. Siguiente. ¿Quién dijo lo siguiente? Muera yo la muerte de los rectos. ¿La hermana Esmeralda? No. 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 Muera yo la muerte de los rectos. La cita bíblica es Números 23:10. Números 23:10. No celulares. No celulares. No, Jacob. No. No celulares. Números 23:10. En Números 23:10 tenemos la respuesta. ¿Muera yo? Hermana, levanta la mano. ¿Hermana quién? No. Hermana Yadira. Correcto, hermano. El hermano aquí tiene la respuesta. Hermana, iba a decir ¿quién dijo? Usted iba a decir Balán, hermano. Balán dijo la siguiente. Correcto, el grupo número 1 tiene 2 puntos, grupo número 2 tiene 1 punto. Pregunta número 4. ¿Quién dijo lo siguiente? Sol, detente en... Hermano. Pero ella levantó la mano primero. La hermana Gisette levantó la mano primero, me dijeron ok. Sí fue Josué. Ok, correcto, Sí fue Josué. Josué dijo. Ahora, ¿quién dijo lo siguiente? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. La hermana Ana levantó la mano primero. ¿Su respuesta, hermana?
¿Respuesta definitiva? Sí, Respuesta fue definitiva. home. 50 puntos para la hermana Ana. Bueno, 50. ¿Quién dijo lo siguiente? ¿Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? ¿Quién dijo lo siguiente? ¿Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? ¿Es el número? No. No. Isaías, correcto, hermano. Oh, hermano, usted lo había dicho. Isaías, levante la mano más fuerte, hermano. ¿Quién dijo lo siguiente? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los El hermano Rogelio. árboles. El hermano Rogelio levantó la mano primero. Sí. Correcto, hermano. ¿Quién dijo lo siguiente? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también. Bueno, ¿quién la levantó primero, hermano? Rogelio. El hermano Rogelio la levantó primero. No. Hermano, puede usar el comodín de la oración para poder resolver la siguiente. Hermano, usted. Esteban, respuesta definitiva, hermano. Esteban, correcto, hermano. Un punto para el hermano Esteban. Ahí le dimos. Pero es que no aceptó la respuesta definitiva. Siguiente, ¿quién dijo lo siguiente? Si crees de todo corazón, bien puedes. Hermana Giselle. La hermana Gisette. Felipe, correcto, hermana. ¿Quién dijo lo siguiente? ¿A quiénes entregue a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Pablo, correcto, hermano. 50 puntos para el hermano. Número. No, eso no. Tu pueblo será mi pueblo. Aquí levantaron la mano primero. La hermana Giselle. Ok, la hermana Gisette me dijo a mi juez de la mano derecha que... Vamos a ver, aquí tenemos un niño... La hermana Gisette levantó la mano primero. Pero tenemos una mano sabia levantada de un joven de 10 años. Respuesta, Ruth. Puedes usar el comodín de tu mamá o de tu papá como para preguntarle a ellos si... Ah, ¿tu mamá te sopló? Ya nos dimos cuenta. Tienes 10 puntos, amigo. Bien, correcto, correcto. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ya respondimos. Nomás es para ver si estábamos en lo correcto, ¿verdad? Gracias, hermano. Ok, ¿quién dijo lo siguiente? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Quién dijo lo siguiente? Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. A ver, hermano Molina. A ver, ¿quién levantó la mano primero? ¿Quién levantó el hermano primero? Ah, ok. ¿Usted tiene la respuesta? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? La niña de atrás. Melady. Belén. Belén. Por 10 puntos, ¿tú me dirías cuál es la respuesta definitiva? A ver, Belén, dime. Josué. Incorrecto. Hermano Molina. El siguiente era el hermano Molina.
Jonathan. Un punto para el hermano Molina. Bien contestado, hermano. Y un punto para Belén porque levantó la mano. Correcto, hermano. ¿Quién dijo lo siguiente? Pues no es difícil para Jehová. Ya lo dijimos. Ya ve, ok, ahora sí estamos en lo correcto. Es que quería saber si estamos atentos, hermanos. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Hermano Molina tenía la mano levantada primero. A ver, hermano. Jacob. ¿Respuesta definitiva, hermano? Ni cómo le digo que no. Correcto, hermano. Usted tiene. El hermano Molina nos dio 100 puntos porque tenía el texto bíblico de memoria. Correcto, hermano. ¿Quién dijo lo siguiente? El viento sopla de donde quiere. ¿Y oyes? El hermano Rogelio levantó la mano primero. Dígame, hermano. ¿Quién? Jesús. Correcto, hermano. Ok. Ya no tenía tiempo, hermano, para él. El hermano Rogelio, por haber levantado la mano con mucha agilidad, le vamos a dar 10 puntos, hermano. Oye, estos puntos valen mucho. Aquí terrenalmente ustedes no los ven, pero Dios está notando que usted ha leído la Biblia, hermano. Y se ha ganado esos puntos. Es gran esfuerzo, de verdad. ¿Quién dijo lo siguiente? Vamos a buscar la más larga para que ahora sí. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has... A ver, hermana. ¿Dijo? David. ¿Correcto, hermana? ¿Puede usar el comodín de la llamada por si tiene una duda? ¿Respuesta definitiva? Respuesta definitiva, David. Muchas gracias, hermana. Usted se ganó 10 puntos también. Así que eso fue nuestro ejercicio bíblico. Tenemos mucho más para seguir haciendo preguntas. Nos hemos dado cuenta que estamos al día. Así que Dios les bendiga. Sigamos leyendo nuestra Biblia, hermanos. Número 3. Familia. Por esta causa dobló mis rodillas antes el Padre nuestro Jesucristo, de que tomó nuestro nombre de todas nuestras familias, y el cielo y la tierra. Efesios 6, 14, 15. No deje de orar por su familia. Salud. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, primer capítulo, versículo 2. Recuerda que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Buenas tardes.
Vamos a pedirles por favor a 2 diáconos que nos ayuden para recoger las ofrendas esta tarde y de una vez les recordamos algunas actividades que tenemos, ¿verdad? Futuro. Primero es, ¿cuál sería la actividad que tenemos a futuro que debemos de anunciar? A ver. Muy bien, el miércoles, ¿verdad? Miércoles, día de culto, día de acción de gracias, agradecimiento, peticiones, pero este miércoles es muy especial. Este miércoles no puede pasar por alto, ¿verdad? Porque vamos a reunirnos como iglesia, vamos a tener un momento de gratitud a Dios, de agradecimiento a Dios. Va a haber alabanzas, va a haber un mensaje y después también compartiremos los alimentos juntos. ¿Okay? Así que creo que en buena hora, ¿verdad? Poder venir, ¿verdad? Así que no solamente les invitamos que vengan ustedes, sino que traigan a alguien más, algún amigo, alguna persona, alguna familia que desee venir a dar gracias. Por favor, este miércoles vengamos, es importante. No olvidemos también el culto de viernes, también el bando de oración del sábado en la mañana y esta tarde, después de la programación, nos quedaremos aquí todos los que son líderes, y pertenecen a la Junta de Iglesia. Queremos tener un bando de oración especial, ¿verdad? Así que les pedimos, por favor, todo el liderazgo de la iglesia, quédese, ¿verdad? Para poder tener un bando de oración aquí en el santuario. Así que les invitamos, por favor. No olvidemos que el sábado 7 tenemos también ahí la actividad de los jóvenes, el sábado juvenil. Esperamos que los muchachos ya se hayan estado preparando o estén listos más bien, ¿verdad? Para este sábado que es muy especial, que ellos estarán dirigiendo. Así que esperamos que pueda ser bendición también el sábado de jóvenes, el sábado juvenil. También a ver, no sé si el sábado joven, alguna otra o la otra actividad, hermanos. El siguiente sábado, el 14, diciembre 14, hay un concierto aquí. Esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Están practicando allí y esperamos que con la ayuda de Dios ya se dirá más al respecto. Tengo entendido que son 2 conciertos que se dan aquí en la iglesia. ¿Cuántos sabían de eso? A ver. Ok, los demás miembros de aquí, porque yo no lo sabía, porque yo no era miembro de Little York, así que yo no sabía, pero me dicen que son 2 conciertos que se han dado cada año, que siempre se dan cada año, ¿verdad? Así que esperamos, ¿verdad?, que este año sea lo mismo, ¿verdad?, y pueda hacer bendición, que se esté haciendo la provisión que usualmente se hace cada año, que se dan regalos, ¿verdad? Así que toda esa planeación, la Junta aprobó allí un presupuesto para comprar regalos a nuestros amigos que nos visitan esta tarde, ¿verdad? Están bienvenidos. No sé la manera en que distribuyen los regalos, pero espero que ustedes que vienen, que vinieron hoy y van a venir el sábado 14, puedan llevarse un regalo también, ¿verdad? Pero les manifiesto, no sé la forma en que lo hacen, que lo distribuyen o lo sortean. Les dan tiquetes. Muy bien, les dan tiquetes. Entonces hay que venir temprano para que alcanzar los tiquetes. Ok. Ya les están avisando. Ok, así que en 2 horarios. Bueno, así que les avisamos para que llamen, inviten, ¿verdad? Y sea esto algo que sea una bendición, ¿verdad? Ese día, que podamos adorar o alabar el nombre de Dios, ¿verdad? Ese sábado, el sábado 14, que es lo del concierto. Ese sábado les comunico, y a la Junta de Iglesia sabe también, este servidor y su esposa no estaremos, es un sábado, un fin de semana de graduación, así que no estaremos aquí en la iglesia, no les podremos acompañar, porque estaremos acompañando a nuestra hija gradúa ese fin de semana. Así que
Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos más gradúan de aquí? ¿Cuántos jovencitos gradúan? ¿Hay alguien que gradúa? Bueno, mi hija está graduando a mitad de año, ¿verdad? Ahora en diciembre está graduando. Que graduación de la Universidad de Houston. Y hay otras familias también que están graduando el fin de semana. Y pues es bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Que el Señor nos bendiga. Vamos a continuar esta programación que trata al respecto de ¿qué? Agradecimiento, gratitud. Misericordia. Salmo 106, versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quiero hablarles acerca de la Biblia. Dice que la Biblia nos fue dada por una razón muy importante, para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere acerca de nosotros. En primera de eso, 2, en el versículo 13 dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora tenemos un especial por parte de Christopher Castillo. Así que para él es el tiempo. ¿Cómo se titula tu especial? Un momento así. Un momento así. Para él es el tiempo.
Número 7, vida espiritual. Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 24. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Abstenedlos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La programación de esta tarde, el título es Ante el altar con gratitud. ¿Ante el altar de quién? Ante el altar de Dios, con gratitud. ¿Qué podríamos mencionar en cuanto a esto, en cuanto a gratitud? ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, ahorita al estar viendo la programación, al poder presenciar el especial de Christopher, podría yo decir delante del altar, gracias por ese talento. ¿Verdad que sí? Gracias porque este jovencito está poniendo su talento en las manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Excelente pieza musical como lo expuso. Gloria a Dios por ello. Agradecimiento delante de Dios. Y personalmente también voy a decir esta tarde, me siento agradecido de Dios porque estoy aquí. Porque tengo la oportunidad de una vez más decirle al Señor aquí en el santuario de Little York, gracias a Dios. Ustedes saben que mi esposo y yo estuvimos fuera. Ella creo que ya les mencionó algo. Pero solamente en pensar en que teníamos que viajar aproximadamente 15 horas de vuelo y que estábamos a 3 kilómetros de altura, 3,000 pies y 3,000 metros de altura, en un avión donde las alas, lo que le llamamos, ¿verdad?, se están moviendo ahí en el aire, porque se mueve el avión en los baches que hay de aire, ¿verdad? Se mueve y parece, digo, y en una de esas si se le despega una. Mi esposa les manifestó eso. Y que estamos, viaja y viaja, viaja. Y mirando por el radar, gracias a Dios que la tecnología ha avanzado de tal manera y que vamos viendo que estamos cruzando por arriba de New York, estamos pasando por arriba de Washington, estamos pasando por el lago fulano, estamos pasando por el mar fulano. Y ese avión continúa. Cuando llegamos allá, ¿verdad?, a Estambul, ay, gracias a Dios llegamos. Gracias a Dios. Yo me pregunto, ¿cómo he venido esta tarde yo? ¿Cómo llegué en la mañana yo? ¿Cómo llego yo al altar, delante del altar, en mi hogar? ¿Cómo me presento yo? Me acerco a Dios con gratitud. Gracias, Señor. O me acerco yo con quejas. ¿Cuál es
la forma en la cual yo me presento delante de Dios. También les puedo decir, ¿verdad? Y podríamos seguirles diciendo varias otras cosas en cuanto a nuestro viaje, ¿verdad? Allí, que tal vez podríamos compartir después. Le doy gracias a Dios porque hoy estuvimos en la Iglesia Internacional una vez más. Yo les envié un mensaje allí a los líderes inmediatos y también les habíamos avisado en la junta. Hoy estuvimos en la Iglesia Internacional. Era algo muy, muy especial. Se nos pidió a mi esposa y a mí para poder tener la oración de consagración, de presentación en el ministerio pastoral de mi hijo, Brandon. Hoy comenzó él ya como pastor de la Conferencia de Texas a trabajar como pastor juvenil en la Iglesia Internacional. Y saben, queridos, es una mezcla de ¿qué digamos? De felicidad, una mezcla de ¿verdad? Cuando veníamos, cuando hicieron una comida especial para él y para nosotros, allí los ancianos y el pastor nos invitaron. Y cuando salíamos, o sea, yo como padre, ¿verdad? Vamos. Pero ya no. Vamos, mi esposa y mis 2 hijas, pero él se quedó porque tiene un pueblo, un grupo de jóvenes que guiar, que dirigir. ¿Qué podría decir yo como padre ante el altar de Dios al venir aquí? ¿Qué podría yo decir al presentarme delante de Dios en mis oraciones? ¿Verdad? ¿Qué podría decir yo cuando me presento, cuando me levanto temprano de rodillas, ¿verdad? Allí, o cuando me voy a acostar de rodillas delante del altar de Dios? Gracias. Gracias por tantas bendiciones que tú derramas. Y al llegar hasta aquí, iglesia, al llegar hasta aquí, digamos desde que comenzamos en este año, desde el mes de enero hasta ahora el mes de noviembre, ¿qué podríamos decir? ¿Qué dirían ustedes? ¿O qué tienen que decir ustedes? ¿Ha sido bueno el Señor con ustedes? ¿Ha sido maravilloso el Señor con ustedes? ¿Ha sido misericordioso el Señor con ustedes? ¿Con las familias? Por ejemplo, yo veo aquí a Abel y veo a Silvana, ¿verdad? Liliana, perdón. Veo a Liliana. Veo con algo tan precioso, ¿verdad? ¿Qué diría Abel? Gracias, ¿verdad? Gracias que estoy aquí con mi esposa y mis 3 hijos. Porque hubiese podido haber pasado hace semanas atrás cualquier cosa y ellos no estuvieran aquí, o Liliana no estuviera aquí, o la bebé no estuviera aquí. Como pastores hemos visto tantas situaciones. Pero gracias, Señor. Gracias. ¿Cuál es tu agradecimiento? ¿Cuál es mi agradecimiento? Vemos aquí ante el altar de Dios con gratitud por la casa, por el alimento, por la familia, por la salud, por la misericordia, por la Biblia, por mi vida espiritual. Gracias, Señor. Gracias porque lo encontré. Gracias porque mi vida espiritual está creciendo. Gracias, Señor. Se cuenta la historia de este famoso predicador y escritor de uno de los comentarios, un comentario bíblico que lleva su mismo nombre, Matthew Henry. Es muy famoso este caballero. Él dice que una vez él fue asaltado por unos ladrones que le robaron su cartera. Unos ladrones le robaron su cartera y él escribió lo siguiente en su diario. Dijo lo siguiente, yo no sé qué diría usted. ¿Qué diría usted si alguien le roba su cartera?
Mi esposa le robaron su cartera hace como 2 años atrás. Y ahí iban 2 pasaportes, ahí iban llaves de nuestra casa y de nuestro vehículo, ahí iban medicamentos, allí iba su licencia de manejar. Nos angustiamos. Nos angustiamos. Ahí iba su tarjeta de débito y sacaron dinero de la cuenta. Nos angustiamos. Pero yo no recuerdo que dijimos gracias, ¿verdad, amor? ¿Qué decimos? Pablo dice, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿De qué manera? Y miren lo que escribió este hombre. Este hombre dijo lo siguiente, Matthew dijo lo siguiente, yo no sé si puede ser una inspiración para nosotros. Dijo, Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. ¡Qué barbaridad! Gracias, Señor, porque desde aquí hacia atrás que he vivido nunca me habían robado. ¡Gloria a Dios! Nunca me habían robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida, porque podrían haberme quitado la vida. Segundo. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo allí, no era mucho. Nosotros nos robaron, ¿verdad? Un poco de dinero del banco, nos robaron cosas, pero no era mucho. Teníamos todo en casa, ¿verdad? No era mucho. Tercero, ¿verdad? Cuarto y último, porque fui yo quien fue robado y no fui yo el que robó. Gracias. ¿Cuántas de las veces nosotros robamos? Y queridos, no necesariamente es, voy y asalto una casa o asalto a alguien, ¿verdad? O abro la casa. Hay diferentes maneras de robar. Robarle el tiempo a Dios que le pertenece. Robarle nuestras ofrendas a Dios que le pertenecen. Robarle la paz a otros. Y una serie de otras cosas que podríamos meditar nosotros esta tarde. Gracias, Dios, porque aunque ha pasado varias cosas, yo no he sido el instrumento de Satanás en medio de todo ello. Gracias, Señor, gracias por mi hogar. Y yo pienso en mi hogar. ¿Cuántas de las veces, queridos, en mi hogar, muchas de las veces no agradezco a Dios o no doy gracias a Dios por mi hogar? Vivo de una manera tal vez en la que vivo constantemente quejándome de la familia, de la esposa, quejándome del carro, quejándome de esto, quejándome de otro. Si fuera como aquella casa, si fuera esto. Hermanos, agradezcamos a Dios. Agradezcamos a Dios por los alimentos. ¿Cuántos no hemos tenido alimento en este año? Creo que hemos tenido de más, ¿verdad? Y estoy seguro que ahora que vengamos el miércoles, mi esposa está diciendo, a ver, ¿verdad? Está preocupada, las que organizan siempre están preocupadas, de pronto va a faltar. Yo estoy seguro que va a sobrar comida, porque ustedes van a traer bastante, ¿verdad que sí? Y si no, y aquí pues ya va un recado para ustedes. Si no le han pedido, acérquese con mi esposa o acérquese con alguien más para que traiga, para que comamos bien ese día. Comida, alimento, gracias a Dios, la familia, queridos, nuestra familia, nuestra salud. Gloria a Dios. Hoy somos, mañana no podemos ser, pero gracias a Dios porque hoy soy y estoy aquí. Vivo. Saben, muchas de las veces nosotros pensamos que tenemos la vida comprada, especialmente cuando estamos jóvenes. Pensamos que nuestra vida es comprada, que nos pertenece, que es algo, es un seguimiento. No.
Gracias a Dios porque hoy tengo vida, mañana puede ser que no tenga la oportunidad. Gracias por la salud allí, gracias por la misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros. El Señor es tan misericordioso, queridos. Ahora que nosotros estuvimos allá viajando, tuvimos la oportunidad, queridos, ojalá y ustedes puedan tener esa oportunidad allí de estar en la tierra bíblica y poder experimentar. Ejemplo, algunas de las cosas que nos impactaron a mi esposa y a mí, ¿verdad? Allí, por ejemplo, cuando estuvimos ahí en el valle de la pelea de David y Goliat. Impresionante. Cuando estuvimos, nos dijeron, este es el valle de donde ascendió en un carro de fuego Elías. O sea, uno va sintiendo la misericordia de Dios para con nosotros. Tal vez no ha habido, pero al estar ahí, al experimentar, al ver cada acontecimiento, al ver el recorrido que el Señor Jesús hizo con el único propósito, ¿verdad?, para poder mostrar su misericordia para con cada uno de nosotros, es impactante. Cuán grande es la misericordia de Dios. Gracias por su palabra, por la Biblia. Gracias porque nuestra vida espiritual se mantiene solamente por su misericordia. Seamos agradecidos, hermanos. Seamos agradecidos. Demos gracias a Dios en todo. Que nuestra vida sea una vida de gratitud. Que nuestra vida pueda reflejar esa gratitud. Que nuestra vida, queridos, pueda ser un ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos. Que somos, ¿verdad?, personas agradecidas. No necesariamente porque recibimos algo, sino que seamos agradecidas y que podamos expresarlo, ¿verdad? Poderlo vivirlo, poder decirlo, ¿verdad? Con nuestra vida podamos decirlo. El versículo de memoria de esta tarde que lo leyeron al inicio dice, y así andaré alrededor de tu altar con acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Termino con esto. Cuando estuvimos en el Monte Carmelo, y se nos mostró, aquí fue donde, ¿quién fue el que tuvo la batalla? Elías. ¿A cuántos profetas fue que